Sí, pero bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse y participar en este nuevo webinar. Bueno, sería nuestro segundo webinar concerniente en el tema del término en argot popular conocido como dron. No está de más comentarles, desde nuestro primer webinar habíamos hablado sobre el uso y el valor de los drones. Fue un webinar, pero de introducción muy básico para poder determinar cómo podríamos elegir o utilizar el tipo de dron dependiendo de nuestra actividad, ¿no? O sea, qué es lo que deseamos hacer. Y para lo cual, pues, hubo una serie de preguntas muy, pero muy bonitas y vimos que el mercado o los usuarios o los adeptos eran diversos, como por ejemplo, personas que se dedican a usar drones de consumo, que hacen fotografías, vídeos de alta definición y de alta resolución. Así como también había un compañero que participaba y hablaba de drones de, ¿cómo te puedo decir?, de uso recreacional, drones de carrera. Así como también se habló bastante sobre fotogrametría vinculado a la topografía. Así como también un par de señoritas y un señor comentó sobre la fotogrametría en el uso de proyectos, en proyectos civiles, ambientales y agrarios. Ahí conversando y deduciendo unas preguntas puntuales concerniente al uso de imágenes de alta resolución RGB, así como también imágenes de alta resolución multiespectrales, ya sean determinando que existen sensores que son de banda de visibles y no visibles, que justamente nos entusiasmó a poder llevar ese nuevo webinar conocido como, bueno, drones en la agricultura, y vamos a hablar sobre índices de vegetación. Pero vamos a vincular bastante algunos otros tipos de drones a la agricultura para no quedar ¿cómo que podemos decir? En incógnitas, porque como sabrán también la fotogrametría se puede usar en el agro, que se utilice en el agro, ¿no? Así como también determinamos que por solicitud de nuestros amigos que participaron en el anterior webinar, íbamos a empezar a hacer un curso online o curso taller, porque íbamos a discutir muchos temas para el día, iniciándose el día martes a las 6 de la tarde, con 2 horas diarias, martes y miércoles, vinculando o utilizando el contenido básicamente sería la planificación de vuelo, utilizando un aplicativo básico, así como también un software de fotogrametría como el Pix4D Mapper Pro. Y también algunos nos decían, ¿por qué no usamos el Pix4D Field bueno, o campo? Si vamos a hablar sobre agricultura y vegetación. No, 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 no. Vamos a hacer un curso de fotogrametría macro. Y en ese fotogrametría o curso macro vamos a hablar de fotogrametría en la ingeniería civil o en los proyectos civiles. Vamos a vincular en el tema ambiental y el tema agrícola. Para lo cual vamos a utilizar, yo diría, 3 ejemplos. Una de ellas pues, va a ser sin puntos de control como básico. Después otro ejemplo con puntos de control. Y vamos a utilizar nuestro tercer ejemplo como cómo procesar imágenes multispectrales y al mismo tiempo hacer un cálculo con nuestra calculadora de índices, que justamente el software Pix4D Mapper Pro lo tiene. Habíamos comentado también que el Pix4D tiene unos software agregados, unos software adicionales, que bueno, son ya para temas específicos, pero habíamos dicho que el Pix4D era un software muy completo, completo y complejo, no por lo difícil, sino por la magnitud de información que te brindaba. Ok, Serapio, iniciamos. Bueno, entonces vamos a iniciar el webinar o la conferencia. El día de hoy nos toca hablar RPAs en la agricultura. Como, bueno, no quiero ser muy egoísta, vamos a hablar de conceptos, un poquito de conceptos, porque veo que me han escrito al WhatsApp y al Facebook de que hay profesionales o personas que quieren vincular su trabajo con los drones y algunos no conocen
a detalle o no tienen un conocimiento básico, así que vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible, ¿no? Como podrán ver en la lámina, ante todo agradecer al Grupo Insur y al Colegio de Ingenieros con sede departamental en Huánuco, y bueno, y a la pequeña empresita que tenemos que es C Matthews Plus, CM Plus, que hacemos trabajos de fotogrametría, agricultura de precisión y estudios agroclimáticos. Mi nombre es Christopher Matthews, yo soy colegiado con ese código que está en la pantalla, soy ingeniero agrónomo de profesión, tengo una experiencia, diríamos, muy amigable en lo concerniente al tema agroclimático, que es la ciencia que te utiliza para analizar los análisis de riesgos en la agricultura, utilizando herramientas de campo como una estación meteorológica, para la cual pues he vinculado los últimos 8 años, he vinculado las imágenes multispectral para poder determinar impactos en la agricultura, como este caso puede ser un seguro agrario catastrófico, así como también el tema de toma de decisiones en el campo, como por ejemplo problemas de salud, entre comillas de salud, no es un término agrario, pero se puede utilizar eso, un tema de salud, como por ejemplo una deficiencia hídrica o un exceso hídrico, también por un tema de plagas y enfermedades, a un tema nutricional y después otro problema más que se tiene en el agro. Los que hemos estado en el agro, como sabrán, es una ciencia muy bonita, pero hay que tratar de especializarse y practicarlo, hay que estar un buen tiempo en el campo, ¿no? Y por supuesto, he vinculado la fotogrametría como ciencia. Como podrán ver en la lámina, he puesto RPAs, en el argot popular, como usted lo conoce, llaman drone. Como les comentaba en el anterior webinar, algunas personas, drone ya le dicen a cualquier cosita que se mueve, cualquier cosita eléctrico o electrónico, pero bueno, drone viene básicamente por los vehículos aéreos no tripulados o los sistemas de aeronaves piloteadas remotamente, ¿no? O pilotadas a control remoto, conocidos como drone. Yo les quiero presentar algunas láminas y he tomado unas referencias en el Facebook o en el Google. Como sabrán ustedes, en el Perú no se ha hecho un estudio de mercado de tendencias o de comportamiento del mercado de los drones y las tendencias en los próximos 10 años o los próximos 5 años. Bueno, en nuestro país todavía no se ha desarrollado esa especie de análisis o de encuesta, pero creo que debería hacerse, es muy importante porque como sabrán, hace 5 años pues éramos poquitos, ahora somos una muy buena cantidad. Pero este gráfico nos demuestra que hay una tendencia muy alta de que el 2016 pues ya había en la industria de industria y consumo de drones, ya había más de 14 billones de dólares y se calcula que al 2024 va a haber 43 billones de dólares en la industria, como podrás ver que América Latina también, especialmente pues Brasil, Argentina, Chile y nosotros como Perú también somos consumidores de estos drones y también se están industrializando casi a una tendencia de 1.000 millones de dólares. Es muy interesante este cuadro, como podrán ver los continentes más importantes que son, como sabrán, es Asia, le sigue Estados Unidos, Norteamérica, incluido Canadá, y en Europa, pues, como sabrán, Canadá, España, Italia, Francia, están desarrollando muchísimo los drones, que se está incluyendo también Alemania. Pero dentro de esa fabricación, industrialización y uso de drones, pues como podrán ver en este tercer cuadro, es muy importante eh, poder, eh, poder considerar que los drones están vinculados en varios rubros, ¿no? Y como verán, el rubro de infraestructura y agricultura, pues es uno de los dos más importantes. Yo diría que transporte también. En la infraestructura, como sabrán, está las carreteras y infraestructura de construcción, la topografía, ¿no? Catastros urbanos, perdón. Y en la agricultura, pues básicamente se usa drones para hacer actividades de pulverización o fumigación, así como también el tema de agricultura de precisión. Como podrán ver, hay 114 miles de millones de euros que está vinculado. Esta es una estadística por Statista que hace a nivel mundial.
Así como también Estatista nos hace un análisis de los fabricantes líderes de los drones comerciales. Yo les quiero que quede bien claro que yo no tengo nada contra los software libres, contra los drones de plataformas libres, ¿no? A los drones Made in Perú me parece una iniciativa bárbara, fantástico por un tema de costos, pero también hay que considerar el tema de especialización, que es muy importante. Si ustedes mismos quieren fabricar o construir o ensamblar sus propios drones, pues creo que deberían tomarlo, considerarlo que hay que prepararse mucho, hay que especializarse en el mantenimiento, en el ensamblaje mismo, en la operatividad del dron, ¿ya? Y como podrán ver en el cuadro, hay multirotores, hay a las fijas, como por ejemplo DJI, Ingeniero, es una de las empresas, dime. sí, la pantalla se ve entrecortada, así, no está bien, digamos, como una pantalla completa. Me parece, creo que es por la señal del internet, de su señal. Ya, perdón, ¿qué puedo hacer para eso? Bueno, que cargue bien, digamos, ¿no? Pero mm, Yo le no estoy, está. discúlpame, yo le estoy realizando por el Zoom, tal vez, no estoy usando yo el Facebook, pero bueno, voy a intentar conectarme al Facebook para Igual también poder, está en el Zoom. ¿ah? También está igual en el Zoom. A ver, En el Zoom, a ver, ahí, como si hubiera pixeleado, algo que sale. a ver, vamos a detener un ratito. Voy a detener un ratito para ver cómo va cargando. Ahí, A ver si podías compartir la pantalla, a ver. ya. Ahí está bien. ¿Listo? Sí, ahí está bien, ingeniero. Por favor. Ya, sí, lo estoy viendo también en el Facebook. Listo, continúo. Bueno, estuvimos haciendo algunos ajustes técnicos ahí, pero ya lo tenemos. Entonces, como les comentaba, en el mercado existen drones multirotores. Bueno, algunos usan cuatricópteros, otros son octacópteros, dependiendo la necesidad que se tiene. Así como también utilizamos los drones a la fija. Algunos ya están desarrollando, como la empresa YoAV, que también está desarrollando los drones multirotores, diré híbridos, como quien llama, que tiene un vuelo inicial vertical y después horizontal. Y definitivamente, pues, se está utilizando en el campo mucho más su modelo de drones. Pero como habíamos hablado en el anterior webinar, es bueno también determinar el presupuesto de la inversión y el tipo de trabajo que uno tiene. Como podrán ver, si no hacemos un análisis, si no hacemos un análisis económico de nuestro proyecto, del uso de los modelos de nuestro drone, pues no estamos queriendo utilizar nuestros drones para hacer negocios, sino para una actividad ya de diversión. Como podrán ver en el cuadro, DJI pues es la empresa de multirotores más conocida en el mundo. Le sigue Parro, que es una empresa también muy interesante, es una inversión francesa-americana. Y como podrán ver en el puesto número 6, 7, si no me equivoco, está SenseFly. SenseFly son drones de a la fija muy interesantes. Y como les decía también que no estoy no estoy en contra sobre los drones de software libre, ¿no? De ensamblaje Made in Perú, a mí me parecen fantásticos, son muy buenas iniciativas, pero demanda mucho conocimiento, mucho know-how para poder aplicar en las actividades diarias, ¿correcto? Eh, yo acá les presento un gráfico ya como quien ingresando
como quien ingresando a nuestro tema, ¿no? Ahí se pone, he puesto en este gráfico tendencia a la agricultura, le he puesto ahí entre paréntesis precisión e inteligente, ¿no? Algunos lo llamamos agricultura inteligente, algunos le llamamos agricultura de precisión, algunos le han vinculado netamente la agricultura de precisión al uso o la interpretación o al análisis de imágenes multiespectrales, ¿no? Algunos también han discutido que la agricultura de precisión es mucho más macro, mucho más amplio, no solamente es propiamente dicho lo que son drones. Pero si ustedes ven ahí la imagen, ven tres escenarios, bueno, el pasado, el presente y el futuro. La idea es que la agricultura hoy en día pues sea mucho más completa, ¿no? Más completa para poder tratar de tener distintos impactos negativos, ya sea económicos y por qué no hablar de ambiental. Como podrán ver en la parte izquierda de su pantalla es el pasado, desde, bueno, en los años, en el siglo anterior, o los 2 siglos anteriores, pues se utilizaba la carreta, ¿no? Usábamos bestia. Como dice un amigo que se sigue usando esa bestia, definitivamente sigue, seguimos usando en el Perú porque se adapta a las condiciones, por ejemplo, en zonas donde hay muchas pendientes en la sierra y por temas económicos también seguimos usando caballos o mulas para arar el campo. Pero bueno, en los años 80 se empezaron a hacer pruebas de genomas, haciendo híbridos, o sea, semillas o cultivos donde se pudieran adaptar a condiciones diferentes, como a tratar de adaptarse. Después, en los años 2007 a 2009, se empezaron a crear maquinarias y GPS de mayor precisión. Algunos me dicen cuál es la diferencia de un GPS diferencial con un GPS de mano. Yo les digo mucho, que la precisión, básicamente, ¿no? Eh, Después, en el presente, como podrán ver en la imagen en el centro, existe un campesino, yo le llamaría un ingeniero agrónomo o un profesional del campo, porque también muchos ingenieros agrónomos desconocemos de algunas ciencias, y sería bonito que en este webinar también empiecen a indagar o a investigar y a intentar utilizar esta herramienta. Eh, por ejemplo, mi persona, como especialista en riesgos climáticos agrarios o agroclimática, yo utilizo imágenes satelitales, utilizo información real de las condiciones climáticas. A veces ponemos algunos sensores en los cultivos, básicamente, por ejemplo, para medir humedad, para hacer el riego tecnificado, para poder distribuir eficientemente el agua, conocido como un parámetro conocido como evapotranspiración, y por qué no vincular los drones utilizando pues como plataforma para poder trasladar en una cámara de RGB de alta resolución y por qué en una cámara o un sensor multiespectral de alta resolución. Y como podrán ver ahí el campesinito o el profesional o el ingeniero tiene en su mano izquierda, tiene un celular. Como sabrán ustedes, muchos de nosotros ya utilizamos este dispositivo móvil que nos ayuda a tomar decisiones en distintos aspectos. Entonces la idea pues es de que el fondo o los campesinos o los productores agrarios pequeños, medianos, grandes, utilicen estas herramientas para tratar de usar racional y razonablemente los recursos, ya sea económicos, ya sea los pesticidas, que no sea invasivo para evitar la contaminación de los productores o de los operadores de campo, ¿no? Entonces, el dron yo creo que es una muy buena alternativa para poder llevar mucho más eficiente el campo. Creo que se sigue entrecortado. Bueno, mejoró. Entonces, hice unas láminas para poder aterrizar en lo que queremos hacer. Definitivamente existen unos beneficios del uso de drones en la agricultura o los RPAs. He puesto tres cosas puntuales, ¿no? Tres cosas puntuales que nos va a ayudar a poder determinar por qué usamos drones en la agricultura. Definitivamente vamos a mejorar la productividad de los cultivos mediante la reducción de los costos de producción. Vamos a ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, netamente de los pesticidas, de los fertilizantes. Y como sabrán, pues la producción va a ser, la producción va a estar
con menos inversión, ¿no? Definitivamente esa es la productividad. El segundo, vamos a vigilar y controlar el estado de salud de los cultivos. Esa palabra salud me faltó poner entre comillas, porque en la agricultura no se habla de salud, sino un tema de sanidad vegetal, que son términos amigables, pero son términos sinónimos, pero bueno, en el mundo agrario no se habla tanto de la palabra estado de salud, ¿no? Ahí en el segundo punto también tenía una discusión si poner controlar y vigilar, pero creo que como nosotros tratamos de hacer prevención, por eso vamos a usar las imágenes multiespectrales, vamos a poner vigilar y controlar, ¿no? O monitorear. El tercer punto es, vamos a automatizar los procesos productivos, básicamente en la siembra, en el diagnóstico y en la fumigación. En la siembra ya les voy a comentar que existe un dron dispersador de fertilizantes y de semillas. En el diagnóstico, pues tenemos las cámaras multiespectrales que por medio de un índice de vegetación vamos a determinar el comportamiento o el comportamiento básico de los cultivos, que es el estrés hídrico o el déficit o el superávit hídrico, mediante un índice, por eso le digo del diagnóstico. Mediante otras combinaciones de banda podemos ver otras cositas como la clorofila, podemos ver la deficiencia nutricional basada en nitrógeno, por ejemplo, con una combinación de banda. Y la fumigación. Bueno, ya mi persona ha discutido algún momento con algunos amigos que el término no es fumigación, el término sería pulverización por el tamaño de gotitas que se están utilizando en el campo. En la clase, bueno, en el webinar anterior, específicamente en la conferencia anterior, habíamos visto las características de un RPA para elegir o para utilizar un RPA o para comprar o invertir un RPA. Teníamos que tomar algunas características. Y acá le he adicionado algunas cositas porque en la agricultura pues se utilizan drones de otros tipos de drones. O bueno, las plataformas a veces son las mismas, pero pero acoplas otros instrumentos adicionales. Por ejemplo, habíamos hablado en el webinar anterior que básicamente las características están vinculadas a la autonomía, a la precisión, ¿no? Habíamos hablado de autonomía, precisión y resolución. Entonces, mi persona acá le ha adicionado algunas cositas, por ejemplo, el volumen y presiones en la autonomía. Como sabrán, el tiempo es la batería del dron, ¿no? El dron usa una batería dependiendo de la capacidad que tiene el dron. Puede ser de 4.500 miliamperios, a veces usamos de 7.500 miliamperios, algunos usan de 14.000 miliamperios, dependiendo a la característica del dron, ¿no? Así como también es muy importante que en la autonomía hay que evaluar la telemetría o la transmisión que tiene el control remoto al dron. Algunos pues nos recomiendan muy entusiasta, que el dron va a 8 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones. Yo a título personal, cuando hago trabajo de campo, no voy más de 2 kilómetros por un tema de seguridad de mi inversión, no del dron, sino de mi inversión, ¿no? Así como también puse ahí peso, volumen. Hay algunos drones pues que cargan cierto peso, cierta cantidad en kilos. Puede ser de 4 o 5 kilos, por ejemplo, un multirotor como el Matrix 600 Pro, por ejemplo, el 600 RTK. Y así como también pongo ahí volumen, porque hay unos drones pues, que cargan unos tanques donde van 15 hasta 20 litros de agua o de solución. ¿Y por qué no hablar de la autonomía, las presiones? Como sabrán, hay drones que generan presiones de 2 bares, algunos hay de 15 bares, o de 15 metros de columna de agua, o 15 atmósferas, 4 atmósferas. Entonces, estas presiones las utilizamos mucho para poder distribuir la solución o el volumen de agua que va incluido en el dron para poder fumigar o pulverizar. Por eso lo consideré en el grupo de autonomía. En precisión, como sabrán, el dron básicamente tiene un sistema de global de navegación, un GPS. Los últimos años, los últimos 2 años se intentó incorporar el sistema RTK a los drones. Hubo muy buenos resultados. Es discutible algunas cosas. Como en el anterior webinar hemos discutido ahí con unos amigos. Así como también tenemos el IMU, que es la unidad de medida inercial que utiliza el dron para poder, como todo vehículo aéreo requiere de este instrumento.
que está basado en dos elementos, como por ejemplo el magnetómetro y el nanómetro, por decir dos elementos de mucha importancia. Y también el autopiloto, ¿no? O el piloto automático. El piloto automático pues está vinculado de dos elementos muy importantes, que es el acelerómetro, ¿no? El acelerómetro y bueno, y no recuerdo ahorita el otro elemento, pero básicamente el acelerómetro y el giroscopio. Me recordé el giroscopio, correcto. El giroscopio va a ayudar que el dron pues tenga movimientos ordenados. ¿Y por qué no hablar de la resolución, no? Algunos utilizamos los drones para actividades recreacionales, algunos utilizamos para actividades de consumo, como vídeos, fotos, grabaciones, como le llaman muchos profesionales del mundo de la fotografía y la grabación. Y nosotros, pues los profesionales del agro, utilizamos el GSD, o sea, hacemos un cálculo de píxeles o centímetros por píxel para poder hacer fotogrametría. Y hoy en día, pues lo vamos a vincular al tema multiespectral, que son bandas no visibles, como el infrarrojo cercano y el rojo borde, ¿no? Estos son los tres tipos de... No quiero ser muy... Creo que estoy siendo muy atrevido al decir que se puede utilizar esos tres tipos de drones en la agricultura, pero vamos a hacerle una cuestión macro para poder ir determinando cuál es la necesidad. Pero como ingeniero o como agrónomo, como profesional del campo, en los últimos 21 años que estoy participando o estoy desarrollando mi carrera, eh, pudiéramos decir que existen tres tipos o tres grupos de drones para la agricultura. Una de ellas definitivamente es el mapeo 2D o 2D, que es el catastro. ¿Y por qué no hacer el mapeo 3D? Porque ya hice una pruebita midiendo volúmenes, por ejemplo, el cultivo de maíz. Y gracias a ese cálculo de volumen que hemos realizado en el maíz chala para ganado, hemos podido calcular el tamaño del silo, hemos podido calcular cuántas carretas o horas tractor vamos a utilizar. Hemos podido calcular también el tamaño o la compra del plástico que íbamos a tapar la chala, o la chala picada o el maíz picado. Así como también hemos calculado cuánto de adicional o de aditivos íbamos a echar a la chala para su fermentación posterior para alimentar al ganado. Más o menos un error del 5%. Creo que es fantástico poder usar un mapeo 3D en la producción de la chala o de los volúmenes en el cultivo. Y definitivamente también pues la ciencia de la fotogrametría vamos a usar en el catastro, porque como sabrán hoy en día pues hay que actualizar el catastro rural, no solamente de las casas o de los pueblos, sino también del campo, que definitivamente ha generado bastante conflicto en los productores cuando en cierta forma los vecinos tenemos otras coordenadas y nos ha generado cierto conflicto. Entonces, gracias a la precisión que hoy en día tiene la fotogrametría, apoyado por la topografía y la geodesia, por supuesto, habíamos determinado también que son ciencias muy fantásticas y precisas, que es la topografía y la geodesia. Y por supuesto usamos drones también para supervisión. Yo les comentaba una experiencia de que yo tenía que caminar diario unos 15 a 20 kilómetros para poder visitar el campo donde orgullosamente monitoreaba. Pero si hubiese tenido un dron hoy en día, pues hubiese sido distintas las cosas, ¿no? Hubiese mandado al dron, pudiera haber supervisado a la gente, el avance de la gente, y pudiera haber de repente también supervisado el avance de las horas máquinas, por ejemplo, la preparación del terreno. Entonces, muy importante es utilizar también los drones con cámaras de alta resolución RGB, ¿no? O de bandas visibles, rojo, verde, azul. Así como también los drones pueden usar para la fumigación, o la pulverización, dependiendo de las presiones, y como dispensadores de semillas y fertilizantes, ¿no? Esta fumigación, pues, nos va a ayudar a controlar o a prevenir plagas, enfermedades y malezas, ¿no? El tercer grupo son las plataformas o drones que podemos usar con bandas multiespectrales para hacer diagnósticos y toma de decisiones inmediatas, para poder hacer aplicaciones pues, pertinentes para monitoreo de plagas y enfermedades, déficit o exceso hídrico, el estado fenológico es muy importante. Podemos vincular o hacer un match la información de las imágenes multiespectrales
o de los índices de vegetaciones con la data meteorológica climática. Y así poder determinar si es un factor climático, nuestro problema es un factor climático o es un factor tecnológico. De repente estamos utilizando muy mal los recursos en el campo, ¿correcto? Entonces, yo creo que es una herramienta muy importante incorporar en la agroclimática el uso de imágenes multiespectrales de los drones, básicamente, para poder tomar decisiones en el campo y poder determinar si es un problema climático o estamos utilizando malos recursos, ya sea los pesticidas en exceso, defecto, estamos utilizando en exceso, en defecto los fertilizantes. Como saben, los fertilizantes pues son varios elementos, no solamente es un solo elemento básico, ¿correcto? Entonces, en esta lámina, o esta siguiente lámina, vamos a dividir los 3 grupos de drones que se utilizan para la agricultura. Como les decía, utilizamos fotogrametría en mapeo 2D y por qué no el mapeo 3D para calcular volúmenes en la chala. Así como también el tema de fotogrametría para el catastro urbano, llamémoslo catastro rural, pero no solamente del pueblo en sí, de las casitas, de la infraestructura, sino también del área o el perímetro que tienen los productores como chacra o bueno, en este caso sus parcelas. Ya habíamos hablado que los drones también podemos usarlo como supervisión mediante fotos y videos, donde podemos mandarle al dron a 500 metros y podemos ver cómo va el avance de las actividades de campo, como por ejemplo las horas, los tractores o el personal que está haciendo algún trabajo manual, como cosecha, por ejemplo, así como también como limpieza del campo. Como sabrán, en la cebolla se utiliza unos instrumentos llamados como coreadores, que va limpiando el terreno alrededor de la cebolla y es un tema especializado. Y tienen que ir avanzando, tienen que tener un tipo de rendimiento. Como podrán ver ahí en el gráfico, pero en la lámina hay 3 tipos de drones. Como podrán apreciar, a título personal, como ingeniero agrónomo, me gustan los drones multirotores. Es una sugerencia personal, porque el ala fija, pues, bueno, en cierta forma son un poquito más, tienen un poquito más son un poquito más costosos y el tipo de trabajo que se tiene en el Perú, pues no son de grandes hectáreas. Y si fueran de grandes hectáreas, de grandes hectáreas, pues hay que puntualizar ciertas actividades, ¿no? Ahí he puesto un DJI Matrix 210 RTK, que tiene un gimbal, doble gimbal, donde puedes incorporar tipos de cámaras. Bueno, este gimbal es el Skyport, donde tú puedes enroscar una cámara multiespectral o una cámara de alta resolución, así como también puedes poner otros tipos de sensores. Por ejemplo, puedes poner un sensor térmico o puedes poner un sensor hiperespectral, ¿no? Pero el tema de hoy día no es tanto hablar de drones que se utilizan, drones con sensores térmicos, así como también sensores LIDAR, ¿no? Algunos ya me preguntaron el sensor LIDAR. Yo les digo, vamos aterrizando un poco en la realidad de nuestro país, dejemos de estar pensando en los LIDAR y en los sensores hiperespectrales, porque como sabrán son costosísimos. Así como también pongo en la pantalla un DJI Phantom 4 RTK con su móvil station de RTK2. Y como podrán observar, el control remoto ya viene con el dispositivo móvil. Ese dispositivo móvil pues ya tiene el planificador de vuelo, es fácil de operar y como sabrán, ya se ha discutido, ya se ha tenido ciertas sugerencias sobre el uso de este dron, del Phantom 4 RTK. Como podrán ver, por ejemplo, hacer una carretera, unas 15, 20 kilómetros, pues hay que mover la estación y a veces hay desfases o imprecisiones. Para eso buscamos la ayuda de puntos de controles geodésicos, ¿no? También el DJI Mavic 2 Pro, para mí es un excelente dron para llevar al campo. Ya hicimos trabajos con la empresa que vengo siendo gerente técnico, que es la empresa TopoCAD Proyectos. Hacemos trabajos de levantamiento fotogramétrico, topográfico, geodésico. Y hemos utilizado el DJI 2 Pro con muy buenas resultados, como también utilizamos para hacer supervisión y monitoreo de algunas actividades.
de algunas actividades. En el segundo grupo, que hemos puesto la fumigación, bueno, lo he dividido en dos. Fumigación, pulverización y dispensador, ¿no? Dispersador, perdón. La fumigación y la pulverización, pues lo he separado porque hay algunos productores o algunos operadores en campo utilizan menores presiones, y decir que las gotitas son un poquito más grandes y no están en la escala de la pulverización, pero algunos ajustamos las boquillas y utilizamos mayores presiones para tener gotitas más pequeñas y hacer la respectiva pulverización. ¿Y por qué no hablar de los dispersadores, ¿no? Los dispersadores. Estos dispersadores, pues, no solamente son de semillas, sino también de fertilizantes, y por qué no de pesticidas en pellets, ¿no? Que está funcionando muy bien. Sería encantador probarlos en el Perú. Ya yo vengo siguiendo a la empresa DJI con su modelo Agras en Filipinas y en Indonesia, y verdad se ven resultados muy interesantes en la siembra directa del arroz, en la fertilización del arroz, y por qué no en el control de malezas en el arroz mediante pesticidas pellets, ¿no? Peletizados. ¿Y por qué no poder darle valor al DJI Agras MG1P, que tiene un sistema de RTK y pues con sus microgrotas o su ultra bajo volumen nos ayuda a tener una eficiente fumigación, ¿no? En el tercer grupo puse y quería incluir estos dos modelos de drones, como el DJI Matrix 200, con una cámara Mikazen Red Edge multiespectral, que ahí, como podrán ver, tiene un gimbal simple, pero tiene el sistema Skyport, o sea, puedes desenroscar la cámara multiespectral Red Edge MX y puedes poner una cámara RGB. En cambio, el dron del lado derecho, tienes un DJI Matrix 200, pero con un sistema dual, un gimbal dual, o sea, puedes llevar dos drones con sistema Skyport también para hacer fotogrametría de alta resolución y como para hacer fotogrametría con imágenes multispectrales, ¿no? Pero para no perdernos, ¿por qué dividimos los sensores multispectrales y las plataformas? Pues considero que para mí, a título personal, más allá de que hay algunos amigos que utilizan otros modelos u otros tipos de sensores, para mí he probado el Mikazen Red Edge multispectral y he probado el Sequoia Parro multispectral, que es el pionero de las cámaras utilizadas en Perú, que para mí son fantásticas, porque como sabrán, las imágenes o los sensores multispectrales generan resoluciones, no solamente altas resoluciones visibles y no visibles, también genera una información de una resolución radiométrica. Y como sabrán, la resolución radiométrica pues te da un valor estadístico. Entonces, si analizamos sobre un valor estadístico, el Sequoia Parro multispectral pues nos ha dado una robustez y una confianza bárbara, con desviaciones estándares y coeficientes de variabilidad muy bajas. ¿Qué quiere decir? Que es una imagen de muchísima confianza. Y definitivamente el Mikazen Ray es una versión mejorada de las cámaras multispectrales y que nos ha podido dar buenos resultados. Cabe mencionar que el Sequoia Parro en el Perú, mi persona lo ha venido desarrollando en los últimos 4 años. Hemos hecho un proyecto en la Junta de Usuarios de Majes en Arequipa, un proyecto del PENIA, del INIA, y pues hemos tenido ahí un par de amigos que hicieron tesis, que si no me equivoco, ahí veo a uno de los chicos conectados, que gracias a este apoyo que se ha brindado se hizo una tesis, y se ha acoplado la cámara multispectral a un Phantom 4 Pro, con la ayuda de un amigo en España. Nos ha ayudado a él nos ha propuesto la impresión en 3D de un acople y definitivamente funcionó perfectamente. Así como también la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, la Facultad de Agronomía, también se les ha facilitado este kit de acople y vienen teniendo también muy buenos resultados.
A la Universidad de Barranca también se les ha comercializado ese kit de acople con la cámara multiespectral en el Phantom 4 Pro y también tienen excelentes resultados. El Micasset Ray Dynamic, como les digo, ya por defectos o por mejoras de la tecnología, también tiene muy buenos resultados. Diría correctos resultados, ¿no? ¿No? Entonces, pero para poder nosotros ordenar nuestros trabajos en el campo, me he bajado estos macroprocesos o este flujo de trabajo de macroprocesos, que como podrán ver, en primer lugar hay que diagnosticar el cliente, hay que ver qué nos solicita el cliente, hay que ir a hacer un estudio del área o de la zona donde vamos a trabajar, si es factible o no. A veces son zonas muy pendientes, perdón, tiene mucho ángulo de inclinación los terrenos, a veces no se pueden hacer ciertos trabajos. Entonces, si lo tiene esas condiciones o buenas condiciones, pues hacemos una elaboración del plan de vuelo. Como sabrán, el plan de vuelo está vinculado a dos factores muy importantes. Una de ellas es la resolución y la otra es el traslape. En este gráfico dice que utilizas el Mission Planner, que es un software gratis o un software libre. En el caso de mi persona usa el GS Pro. El Ground Station Pro es básicamente un aplicativo que se utiliza con iPad para hacer vuelos y capturas de imágenes para todos los drones DJI. Para mí, a título personal, los drones DJI se han comportado de la mejor manera, por eso tal vez lo sugiero. Y acá viene el agregado que siempre utilizamos en la empresa TopoK Proyectos, que es el caso de chequeamos las condiciones del clima, hacemos un estudio preliminar antes de ingresar a las zonas que vamos a trabajar. Por ejemplo, hicimos un levantamiento de un parque eólico, un futuro parque eólico en Marcona, financiada ahí por la mina Shogun, y hemos hecho un análisis pertinente del clima para evitar, por ejemplo, el tema de los vientos paracas y el comportamiento de la velocidad del viento a partir de las 11 de la mañana. Y hemos realizado, gracias a este estudio, pues nuestro proyecto ha sido muy bueno, ¿no? Muy fantástico, diría. Hemos ejecutado el vuelo, hemos extraído las imágenes. En el mismo campo hacemos un proceso preliminar de las imágenes para no estar regresando constantemente al campo. Los software de fotogrametría o de autotriangulación que utilizamos es el Agisoft, o en este caso ya es el Agisoft Metashade, y el Pix4D Mapper Pro, que por supuesto tienen sus procesos también cada uno de los software y sus microprocesos, con la finalidad de obtener ortomosaicos, en este caso de alta resolución RGB, y los multiespectrales. Y cuando obtenemos, cuando hacemos la combinación de bandas o el procesamiento de estas imágenes, algunos nos piden las curvas a nivel también. Vamos a obtener variables de interés y vamos a entregar los resultados. Pero ¿por qué no poner un adicional en ese interín entre obtener las variables de interés y entregar los resultados? ¿Por qué no colocar el análisis o el analítico que hacemos como ingeniero agrónomos en el campo? ¿No? Ese agregado para poder interpretar las imágenes. Les comentaba de que el Pix4D Mapper Pro también tiene su flujo de trabajo o sus macroprocesos, que utilizan un aplicativo conocido como Pix4D Capture. Yo utilizo el GS Pro, el Ground Station Pro, y como podrán ver ese aplicativo de planificación de vuelo, pues se puede utilizar en un iPad o en el dispositivo, un dispositivo móvil cualquiera. Yo a título personal me gusta el procesador que tienen los iPad, pues son más robustos. Es una inversión que me ayudó a evitarme problemas en el campo, que pudieras utilizar con los multirotores, utilizando cámaras RGB y cámaras multispectrales. En la digitalización, que es el proceso, en la digitalización, que es el proceso de las imágenes multispectrales, su ordenamiento, pues existen también sus microprocesos, como el alineamiento de imágenes, la generación de nube de puntos, la generación de mallas,
la generación de la textura, la generación de los modelos digitales de elevación, ya sea en la clasificación de nube de puntos para generar curvas a nivel, o su modelo digital de superficie para tener un ortomosaico de alta resolución. Hacemos el análisis pertinente, si fuera multiespectral, también se hace un análisis, como les decía previamente, se hace una combinación de bandas para crear el NDVI, y gracias a este NDVI podemos diagnosticar el problema de salud o la zona donde hay cierta afección o afectación. Hacemos mediciones, como les contaba, la experiencia de medir el volumen de la chala, así como también las áreas o perímetros de los fondos o catastro rural, y por qué no colaborar y compartir basado en esa interpretación. Así como también ya hemos hablado pues de los tipos de drones, tipos de sensores, y lo que quería comentarles pues de la agricultura de precisión está vinculado al índice de vegetación o a la reflectancia que tienen los cultivos. Esta reflectancia pues es básicamente la energía de la reflectancia, ¿no? Que es cómo el cultivo va emanando ciertos elementos para poder determinar su comportamiento de salud. Estos elementos básicamente están vinculados al dióxido de carbono, al oxígeno, dióxido de carbono, oxígeno y al vapor de agua. Entonces, cuando no hay esa actividad, pues definitivamente observamos que el cultivo pues tiene un problema de salud o un estrés. Y ese estrés se comporta pues con el tema de deficiencia hídrica, pero es muy bueno ir al campo y poder determinar cuál es el problema en sí. Ya puede ser suelo, puede ser propiamente dicho agua, puede ser plaga, puede ser nutricional, o por un tema ambiental, de repente las temperaturas están por encima de lo normal, como puede ser un fenómeno del niño, puede ser una helada, puede ser una sequía, etcétera. Por eso es muy bueno vincular estas herramientas con la agroclimática. Y como podrán ver, ahí hay una fórmula, que es el NDVI, o el índice de vegetación diferencial normalizada, que verdaderamente es un índice estadísticamente muy robusto, porque tiene parámetros de -1 a 1, que por supuesto que del 0 para el 1 es que hay vegetación, pero vamos viendo ciertos parámetros para indicar el estrés del cultivo. Por ejemplo, en la imagen te dice que si el cultivo está sano, tiene un NNB más o menos de 0.72, y si el cultivo está triste o estresado, tiene un NDVI de 0.14 a 0.25, ¿no? Y entonces esas bandas, infrarrojo cercano y rojo light, se los combina mediante una fórmula sencilla que lo vamos a ver en el curso. Vamos a utilizar la calculadora de índice para hacer ese cálculo y vamos a observar cómo se comportan los cultivos. Como les había comentado, hay bandas visibles, bandas no visibles, y una de las bandas visibles, pues por supuesto es el rojo, verde, azul, y como también habíamos hablado del infrarrojo, ¿no? El infrarrojo cercano que nos ayuda a detectar la reflectancia de los cultivos, ¿no? Y en esa banda infrarrojo también podemos encontrar la banda rojo borde, ¿no? Este es un ejemplo gracias a Joe UAB, que es una empresa china, que, bueno, tengo ahí un contacto ahí como amigos y veo ahí que están trabajando y he extraído este ejemplo porque me parece muy simpático desde el punto de vista agrario y podemos observar pues que hicieron un cálculo de NDVI y de clorofila. Entonces nos podrían determinar que hay zonas con problemas, el cultivo tiene algunos problemas, como también hay zonas donde no hay cultivos o simplemente está iniciándose la siembra, ¿no? ¿Ya? Esto es un mapa temático. A título personal creo que le falta adicionar algunas cositas, como por ejemplo podemos adicionar datos del cultivo, datos del clima, datos del tipo de suelo, del tipo de agua, para poder uno tener un mapa, un, un, un mapa temático de mucho más información, o podemos ponerlo en el en vez del plano, o ahí puntualmente en la parte inferior, que también en el curso lo vamos a ver. Yo tengo una experiencia ahí con el proyecto de la INIA PENIA en Arequipa. Hemos hecho un mapa temático muy interesante que le ha gustado al PENIA. No solamente hemos diagnosticado que es un problema del cultivo, no es un problema de suelo,
que no era un problema de agua. Cuando hicimos un análisis suelo, el suelo tenía muy buenas cantidades de NPK, magnesio y azufre, los elementos más importantes. No tenía plagas, pero cuando empezamos a hacer un análisis climático nos dimos cuenta que la radiación y la temperatura era, era, se estaba comportando, el año 2017, estaba comportándose totalmente diferente a los últimos 5 años. Quiere decir que había un comportamiento anómalo de la temperatura. Y evidentemente, al haber mucho más temperatura, pues había mayor evapotranspiración. Entonces solamente era un tema de ajustar las dosificaciones de agua. Así como también, pues ya en la tesis, ahí en Arequipa, se ha monitoreado por estado fenológico y como podrán ver, por estado fenológico tiene distintos comportamientos de NDVI y algunos otros algunos otros índices de vegetación, ¿correcto? Bueno, yo creo que vamos a las consultas, porque estoy convencido de que el tiempo es oro en estos temas de la exposición. Ahí está, creo que los amigos del Grupo Insur van a grabar esta exposición. Y ustedes lo pueden solicitar directamente a Grupo Insur, pero no está de más dejar mi número celular, mi correo electrónico, ¿no? Algunos datos de mi persona para que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas. A ver, ingeniero, ya